Bueno, siendo buenas noches. Hoy es martes 17 de octubre. Eh, Tenemos pues una nueva unidad, un nuevo tema que es la relación entre el carácter y la sexualidad. Entonces, pues vamos a proceder como hemos procedido en los diversos videochats que hemos podido realizar. Damos una exposición general del tema y damos 20 minutos para las dudas de los estudiantes si es que hubiera. De nuevo recuerde que debe poder formular de forma clara las preguntas si es que las tuviera para que las podamos responder y sus compañeros se aprovechen de las intervenciones. Entonces, recuerde que estamos en una temática que hemos denominado sexualidad y formaciones de carácter. En esta temática hay 3 textos que hemos querido que ustedes trabajen para que se apropien de los conocimientos. Aquí ya vamos a ver una aplicación de lo que hemos podido ver en las unidades anteriores. Son 3 textos: carácter y erotismo anal, fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, y acciones obsesivas y prácticas religiosas. Antes de comenzar, quisiera de nuevo recalcar el inconveniente del plagio que se sigue presentando. Este inconveniente impide que ustedes se apropien de los conocimientos y que simplemente no puedan crecer en el proceso que hemos venido formulando. Entonces, ya se ha hablado suficiente de esto. Felicito a los estudiantes, que son la mayoría, que han podido hacer los trabajos de manera, vamos, a conciencia. Ya se ve una evolución en muchos de ustedes. Eh, ya se ve que van construyendo su propia palabra, que es lo que nos interesaba, y todo esto se refleja en su nota, que también en general en todos los grupos ha mejorado. Los felicito, les pido que continúen así y poco a poco iremos viendo nuestros propios avances. Eh, Como ustedes observan acá en la imagen principal de esta diapositiva, encontramos en una imagen lo que podríamos llamar la represión, que se ha tratado ya en otros momentos de nuestro curso. Y es el hecho que hay una moción sexual o una pulsión sexual representada en este caso por esta chica encarcelada, que es escondida por el yo. Por eso el yo es esta cara, es decir, es la cara que se muestra tanto a uno mismo como a la sociedad, pero detrás de esa cara pues hay un conjunto de represiones que van a constituir lo que es la forma de ser de las personas o el carácter de las mismas. Es la relación que se da, es la influencia o la relación que se da entre el yo, que es la cara, y la represión, lo que va a venir a constituir en términos generales las formas diversas de carácter. Entonces tenemos los 3: el momento de la analidad, el momento de la obsesión y los rituales, y el momento que ustedes van a profundizar de la histeria y la bisexualidad. La estructura general de esto es relativamente sencilla. Hay unas mociones pulsionales presentes en la persona, mociones pulsionales que se reprimen por los diferentes procesos que hemos podido observar. Por ejemplo, en el texto titulado sobre teorías sexuales infantiles, evidenciamos que el proceso de represión tenía lugar por parte de los padres y la instancia cultural respecto a la curiosidad sexual del niño. Entonces, esta represión viene a recaer sobre una emulsión pulsional y hacer que a partir de estos dos se genere una suerte de conversión que va a finalizar en una estructura determinada de carácter, en nuestro caso de carácter.
Me permito repetir que es necesario que ustedes puedan observar y tener claro los textos que se trabajan en cada una de las sesiones, cada una de las actividades. Ello porque algunos estudiantes trabajaron en la ocasión anterior el texto de 3 ensayos de teoría sexual y aunque este nos daba ciertos aportes a la concepción general del psicoanálisis, no era lo que nos convocaba en la actividad que veníamos realizando. Si no trabaja sobre los textos que se proponen para el estudio y sobre los videos que allí mismo aparecen, la actividad no va a ser desarrollada de manera apropiada, se verá reflejada en su nota. Pido entonces que estén muy atentos a los textos que trabajan, por favor, a los textos que se dejan. Si hay dudas, siempre pueden recurrir al foro, siempre pueden recurrir a los mensajes, siempre pueden asistir a las tutorías en las rotaciones que se están intentando realizar. Siempre pueden venir a estos videochats, siempre pueden consultarlos, entonces hay un conjunto de instancias en donde ustedes pueden clarificar las dudas que tengan. Me pueden escribir tanto al correo institucional como a los mensajes directos en el aula, es decir, tenemos los medios suficientes para comunicarnos en el caso de que haya dudas. Sin embargo, se trata de dejar lo más claro posible en el aula el tipo de textos y el tipo de actividad que se espera. Una exposición, porque este es otro punto importante. Exponer no es simplemente entregar un resumen bien o mal logrado de los textos que se trabajan. Una exposición contiene una tesis, contiene una posición del autor, del expositor, en este caso cada uno de ustedes. No se trataba simplemente, como de todas maneras queda evidenciado en las instrucciones de la actividad, no se trataba solamente de que usted mencionara cuáles eran las etapas. Nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo como universidad no es que usted aprenda a resumir, sino que el objetivo es que usted reflexione sobre los textos y a partir de esas reflexiones haga una exposición, es decir, pueda mostrar lo que dice el autor articulando una estructura en su texto. Esto también ha sido muy preocupante porque algunos no han logrado llevarlo a cabo, pero es una oportunidad también para que lo podamos llevar a cabo, para que podamos aprender estos elementos necesarios para cada una de nuestras actividades. Entonces vuelvo a la temática general. La estructura general entonces consta de una emulsión pulsional, una represión y digámoslo así, una suerte de conversión. Esto aparece, como ustedes pueden consultar en uno de los primeros videochats, en el problema de la histeria, la obsesión y la psicosis. En la histeria que había una emoción sexual determinada de la persona, había una represión de esta emoción sexual y entonces esa emoción sexual que cae dentro del dominio de esta represión es transformada o convertida en un movimiento del cuerpo. Aquí ya no sería carácter en histeria en ese momento, sino en movimiento del cuerpo. Entonces la histérica, por ejemplo, sufría de parálisis en los miembros inferiores o sufría de ceguera, pero era porque se daba esta intersección entre la emoción y la represión. Exactamente lo mismo ocurre con la obsesión. Hay una emoción pulsional de orden sádico, de orden agresivo. Esta emoción pulsional es reprimida bajo el dominio de la represión y va a ser convertida en un ritual determinado o en un tipo de fobia específica. Este esquema, este movimiento se da entonces en todos los procesos que hemos trabajado hasta el momento, tanto en la histeria, la obsesión, la psicosis, pero también en las teorías sexuales infantiles. Una vez dicho esto como estructura general de lo que estamos tematizando, podemos entonces, por ejemplo, pensar la relación entre la analidad y el carácter. Una emoción pulsional que sería la primacía de lo anal. Hay unos diques que aparecen a esta emoción, es decir, el niño cuando está en este momento de su desarrollo libidinal, eh, digamos, los papás no le dejan hacer, por decirlo así, popó en cualquier momento, no lo dejan jugar con las heces fecales cuando él quiera, sino que hay una forma de represión que recae
sobre esta primacía. Entonces al niño le dicen no. Este no va a hacer que este no, que lo vamos a considerar acá la instancia parental o la instancia social, que recae sobre esta pulsión parcial, sobre la, sobre la, sobre la etapa anal o sobre la pulsión sexual, va a hacer que se generen algunos fenómenos como es el asco a las heces fecales, la vergüenza a defecar en público. Por ejemplo, es decir, esto nos está entonces mencionando que el asco hacia la materia fecal, el asco hacia las heces ajenas, pero también en ocasiones a las heces propias, no es algo natural del hombre, sino que es algo que se construye a través de la historia del sujeto. La primacía de lo anal o ese enamoramiento de las heces en cuanto que es reprimido va a aparecer entonces ahora como un asco hacia esa represión, hacia esa instancia primaria que se quería tanto, que son las heces fecales. Esto lo podemos evidenciar también en otro de los casos que Freud va a colocar en, en lo que se denomina el malestar en la cultura. En este libro, que sin embargo no vamos a tematizar en, en nuestras unidades, Freud evidencia que, por ejemplo, la menstruación con las mujeres es algo que tiene un desarrollo similar. Es decir, no es que haya una suerte de asco o prevención natural por la menstruación de la mujer, por el periodo, sino que es algo que se construye culturalmente. Esto lo puede evidenciar cada uno de ustedes. Uno de los aspectos, una de las características más interesantes de la menstruación femenina es el carácter de tabú que tiene en la cultura. ¿Sí? De tabú, digamos, las mujeres tienen que usar, como me decía también una persona muy cercana respecto a este tipo de situación fisiológica de la mujer, tienen que usar casi una suerte de pañales dentro de ellas cada vez que tienen el periodo, es decir, un gran y enorme pedazo de agregado químico en una suerte de toalla que se colocan allí que evita todo tipo de olor o presencia de esto, es decir, se quiere ocultar de todas formas posible la presencia de la menstruación de la mujer, de la sangre de la mujer. Eh, no es natural, digamos esto, según lo que podemos decir a partir de Freud, no es natural ese asco hacia la menstruación, pero se da. Al darse ese proceso de represión, se van a generar lo que podemos llamar unas razones conscientes para justificar este tipo de acción. Es decir, después de que la represión tiene lugar, por ejemplo, en la primacía anal o en el caso de la mujer en la menstruación, se encuentran y se fabrican un conjunto de justificaciones racionales al respecto, es decir, que la menstruación es una sangre contaminada, que la menstruación puede generar algún tipo de enfermedad, que las heces fecales pueden generar enfermedad, que es X, Y o Z, sin interesar si es real o no esto que se dice de estos objetos. Es importante observar que son procesos de racionalización y de normalización de procesos de represión. ¿Sí? Eh, que no es así, por ejemplo, puede evidenciarse porque actualmente en el caso de la menstruación, muchas mujeres están optando por quitarse los pañales que la cultura le coloca y podemos pensar qué consecuencias tienen este uso de pañales en la mujer. ¿Sí? Que si lo pensamos como pañales, porque son en últimas pañales, se le están colocando a las mujeres cada mes,
¿Qué consecuencias trae esto dentro de la psiquis de la misma mujer? Pues las están infantilizando, ¿sí? Un proceso de infantilización también de la mujer en este uso de las toallas higiénicas, que además son contaminantes en extremo. Y entonces muchas mujeres están optando por pausar esta represión cultural que he tenido respecto a la menstruación y volver a otro tipo de relación con su periodo, que es el uso de lo que se denomina copas menstruales. Entonces es una relación diferente con la sangre que sale de la mujer, y ello evidenciaría que no es natural el asco, la prevención que se tiene con este objeto fisiológico. Esto lo menciono para evidenciar que lo que creemos natural, por ejemplo, en realidad son construcciones que han tenido dentro de los cuerpos de cada uno de nosotros y que aparecen posteriormente como una forma que naturalizamos racionalmente. Entonces, a la persona que tenía una preeminencia, eh, una primacía anal, la represión le lleva a una conversión, es decir, la represión lleva al establecimiento de unos diques, la vergüenza, el asco, etcétera, como ustedes pueden evidenciar en la lectura, que se van a convertir en algo que parecería opuesto y sin relación a este carácter, que es, por ejemplo, la pulcritud o la tacañería, lo que nosotros denominamos tacañería. La tacañería la podemos pensar, estos son elucubraciones a partir del texto de Freud, que espero que ustedes lean, porque esto es simplemente una mención general del mismo. Si ustedes recuerdan a este personaje, que es Tío Rico MacPato, era un personaje tacaño que acumulaba y acumulaba riqueza y oro y oro y oro y oro, y se bañaba dentro del oro, ¿sí? El acumular y el retener justamente es uno de los caracteres que vienen a configurar lo que se denomina la primacía del banal, es decir, la retención de las heces. El niño que retiene las heces hasta que ya no aguanta más y simplemente explota. Tío Rico más o menos tiene la misma estructura. Acumula y acumula y acumula para poder jugar con sus heces, para poder jugar con su oro, para poder bañarse en sus mismas heces fecales. Ello pues no es solo de Tío Rico, ¿sí? Es también de muchos de nosotros existentes en este mundo, que retenemos y retenemos y retenemos y retenemos, ¿sí? Pero también la pulcritud, que parecería no tener nada que ver con la primacía del anal, por conversión, por oposición, por configurarse como lo opuesto a, en ese proceso de represión de esa primacía anal, eso se va a convertir en su opuesto, por el proceso de represión, repito. Se convierte entonces ya no en el amor a las heces fecales, sino a la pulcritud, al opuesto mismo. Entonces se ha generado un tipo de carácter específico de una persona a partir de un proceso de represión de una emoción pulsional. Lo mismo viene a ocurrir dentro de lo que podemos pensar como la relación entre las prácticas religiosas y las neurosis obsesivas. Este es uno de los puntos más interesantes de Freud, porque está tratando de mostrar, digamos, analógicamente, que los procesos que ocurren dentro de la neurosis obsesiva se presentan de nuevo dentro de las prácticas religiosas. Tanto el neurótico obsesivo es aquella persona que construye, en los textos que ustedes pudieron leer en la primera unidad respecto a la neurosis obsesiva, hay específicamente el caso de un niño que tiene un ritual. Espero que lo puedan observar para que se sitúen. Igual todo lo que hemos visto puede salir fácilmente en los parciales posteriores, es decir, lo que salió en la unidad 1 puede salir en esta unidad 2 también, como una forma de aplicación de la teoría, articulándolo con lo que se ha dicho en la unidad 2. Entonces, un neurótico obsesivo puede ser, aparte, en las acciones obsesivas que se generan para conjurar una emoción pulsional reprimida, es decir, bueno, vamos a tener un poco para no ir tan rápido. El neurótico obsesivo, como mencionamos acá,
tratamos de mencionar acá. En el neurótico obsesivo hay una emoción pulsional, que es apenas en este momento de la teoría de Freud, es un impulso sádico, agresivo de la sexualidad, que es reprimido, ¿sí? Para poder, digámoslo entre comillas, espantar esa emoción pulsional, se genera un tipo de movimiento que tiene la forma de ritual. La persona, para poder, por ejemplo, no pensar en cierto placer sádico que tuvo en la infancia y que fue despertado por una vivencia en la adolescencia, para no pensar esto, para conjurar esta emoción pulsional que es reprimida a partir de los procesos culturales, genera, por ejemplo, una necesidad de estar pensando absolutamente y en todo momento en las líneas que tiene cada una de las baldosas de su casa. O por ejemplo, tiene que estar pensando en algo que distraiga, entre comillas, no conscientemente, eso sí, su atención para que ese pensamiento sádico que tuvo lugar en él no ocurra. O por ejemplo, puede establecer un ritual en donde si ese pensamiento en la noche le va a aparecer o le suele aparecer antes de dormir, entonces antes de dormir establezca un ritual. El ritual puede consistir, no sé, supongamos en colocar 10 cojines en la cama, colocar las cojines de tal forma, pero también colocar la cobija de cierta manera, el televisor en un cierto ángulo, ¿sí? Todo esto se genera como una forma de conjurar, de alejar esa emoción sexual que aparece justamente en el momento de dormir. Se genera todo un ritual. Si este ritual no se llega a generar, el paciente o la persona puede caer en un rapto de angustia. Es importante que se tenga en cuenta eso. Estos rituales, que son formas de conjurar esa emoción pulsional que está en un proceso de represión, si no se lleva a cabo, generan un rapto grande de angustia. El hecho de no realizar el ritual lleva entonces a la angustia. Recuerdo el caso de una persona en Bogotá que tenía la obsesión, digámoslo así, de no pisar las líneas mientras iba caminando por las calles. Entonces no las pisaba. No es un ritual específicamente como el que acabamos de mencionar de la cama, pero es un ritual en el sentido de que se tiene que hacer porque de lo contrario genera angustia. Entonces cuando esta persona pisaba la línea, tenía que saltar 3 veces en su pie para poder continuar, ¿sí? Tenía todo un protocolo para poder caminar por la ciudad. Y pues esto evidentemente dificultaba todos los aspectos de su vida. A partir de esto, Freud entonces encuentra una relación una analogía entre lo que es la neurosis obsesiva, que está queriendo reprimir una emoción pulsional, con lo que es una práctica religiosa. Recordemos que Freud pues, es judío de nacimiento y en el judaísmo hay un conjunto de prácticas legales o de mandamientos que deben seguir al pie de la letra. Pero eso lo podemos aplicar también a cualquier otra religión, al catolicismo y los rituales que se evidencian dentro de las iglesias, al budismo, al hinduismo, pero también, por ejemplo, al cristianismo protestante, que parecería no tener este tipo de reglas y sin embargo, dentro de la estructura misma, las reglas existen, ¿sí? Hay un conjunto de reglas que se tienen que seguir. Aún si es la mínima regla de no difamar a Dios mismo. Sí, acuérdense que aquí no estamos dentro del ámbito de la religión. Me permito solicitarles esto porque recuerden que en esta materia dejamos afuera nuestras creencias religiosas, sean las que sean, para poder comprender lo que es el psicoanálisis. Hay que entender primero lo que dice el psicoanálisis para proceder después a una crítica del mismo, si es lo que se pretende. Entonces aquí estamos en un ámbito, entre comillas, científico, donde no nos interesan las verdades de la fe, las dejamos en pausa,
no las negamos, no las afirmamos, simplemente las dejamos en pausa. Necesito que eso esté claro y que puedan realizar, ya que han ocurrido ciertos inconvenientes que impiden que algunos estudiantes puedan llegar a apropiarse de manera efectiva de los conceptos que estamos trabajando para emitir un juicio que sea apresurado sobre la posición religiosa del autor. Entonces, para Freud hay una relación, hay una analogía entre la estructura de lo que es la neurosis obsesiva, que ustedes pudieron ver ya en la unidad 1, y que si hay alguna dificultad para poder comprenderla, en los primeros videochats damos, creo que el primero, no, bueno, en los primeros videochats hay una aclaración al respecto. Entonces, en las prácticas religiosas ocurre exactamente lo mismo. Hay un conjunto de rituales que se tienen que llevar a cabo porque es una forma de conjurar, dice Freud, algo también, una moción pulsional allí. Quizás, dice él, y espero que puedan leerlo para que clarifiquen este punto, se trata de emociones pulsionales egoístas que si no se logran que cuando no se realice ese ritual de la manera apropiada, el creyente, cae en un rapto de angustia. ¿Sí? Esto es simplemente un esquema general de lo que es para Freud esta relación entre práctica religiosa y neurosis obsesiva. Lo elabora mucho más en el texto que tenemos a nuestra consideración. Entonces, tal como ocurría en la analidad y su relación con el carácter, en las prácticas religiosas y la obsesión ocurre algo similar. Hay una moción pulsional, hay una condición de represión de esa moción, hay una conversión que se va a evidenciar en una forma específica del comportamiento de la persona. Entonces, el creyente, el que realiza paso a paso cada uno de los rituales necesarios en cada una de sus religiones, para Freud, pues, tiene la estructura de la neurosis obsesiva. ¿Sí? Allí eso se quería reflejar Freud en ese texto. Posteriormente también está el caso de las fantasías de la histeria y su relación con la bisexualidad, que es muy similar a la estructura de la relación entre analidad y carácter, y espero que ustedes puedan tematizar a partir de la consideración que hemos dado acá de esta estructura general. Entonces, la relación que hay entre esto que llamamos acá inconsciente y el yo es lo que viene a configurar el tipo de carácter y de forma de ser, entre comillas, que va a tener una persona. De eso es de lo que se trataba. Ustedes en la actividad que tenemos a nuestra disposición actualmente, se trata pues de que ustedes puedan explicarse de manera muy breve, la verdad, no se trata de que se extiendan demasiado, son máximo 400 palabras, máximo, tengan en cuenta estos máximos porque eh, hubo personas que entregaron trabajos casi del 500% extra y yo no, si se exige cierta extensión, no es solo por capricho del docente, sino es para que ustedes puedan llevar a cabo una síntesis de los conceptos. Y entonces acá es corto relativamente, son 400 palabras, se trata de que usted trate de mostrar la relación que existe entre el carácter o la forma de ser de una persona, es decir, por ejemplo, de una persona y las condiciones de su sexualidad. Tienen suficiente material, es decir, tanto los textos base que tenemos para esta actividad del foro, recuerde que tiene que responder a una persona su exposición y a una persona le responde. Responder a una persona no significa decir, sí, tu aporte es muy importante, nos has logrado ampliar nuestra comprensión, gracias. Eso no es aporte, eso no es nada prácticamente. Eso lo puedo decir yo sin haber leído los comentarios de la persona a la cual estoy haciendo ese tipo de comentario. Si están estos comentarios, lamentablemente pues su puntuación en esa respuesta va a ser muy baja, ¿sí? Porque esto no es nada, no me está diciendo nada. Continuar una discusión, establecer una discusión a través de estos comentarios es poder al menos exponer en 3 renglones algo respecto a lo que estoy leyendo de ese compañero, ¿sí? Controvertirlo, es decir, negar lo que él está diciendo, afirmarlo
o hacer algo con con eso que estoy comentando. No es simplemente decir que me gusta tu comentario, gracias por participar, compañero. Eso no es nada, repito. Este tipo de comentarios serán calificados con una muy baja puntuación. Entonces, se trata que ustedes expongan la relación entre sexualidad y carácter en Freud. Tienen tanto estos textos que son los más importantes, pero se pueden sostener también de manera secundaria, eso sí, secundaria, repito, subrayo, secundaria, con los textos que hemos trabajado en las otras unidades, como lo hemos hecho, por ejemplo, hoy en esta exposición. Porque esto nos está conduciendo efectivamente hacia lo que ya hemos dicho en las dos últimas sesiones, hacia el objetivo, hacia los objetivos de nuestra asignatura, que es mostrar que existen que existe esto, pues, unos condicionamientos inconscientes del sujeto. El inicio de la tercera unidad va a ser para establecer el caso de una chica con un que se llama psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, donde evidenciaremos la aplicación de estos conceptos eh, y trataremos de ver lo que es el psicoanálisis, la técnica psicoanalítica, y espero que en ese foro, en ese video chat puedan participar porque en él se va a sostener la comprensión de lo que es la práctica psicoanalítica para la evaluación del tercer momento, de la tercera unidad, tercera y última unidad. Entonces, eso es todo por hoy más o menos, esa es la estructura general que hemos dado, esa es la idea que esperamos allá en el foro. Se espera de nuevo coherencia en su escritura, hay unas dificultades notables en ciertos trabajos respecto a la coherencia de los textos. Se espera que pueda usted escribir de manera coherente, que pueda escribir más o menos lo que se está solicitando para que usted se apropie de forma específica de los conceptos, pero también usted puede dar ejemplos, así como yo digo uno ahorita, de este condicionamiento eh, del carácter a partir de ciertas componentes libidinales. ¿Sí? Se trata de esto. No es más por el momento, apreciada Magda y apreciada María Lulú. Si tienen alguna duda, es el momento en el que la podemos llevar a cabo, intentarla resolver para mejorar en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda? Me pueden escribir por el chat, les puedo dar micrófono, abrir micrófono. No deben tener ningún tipo de precaución si tienen algún tipo de duda. No, no hay nada por allí. Bueno, bueno, pues si no hay mayor duda, de todas maneras yo siempre estoy atento a lo que ustedes puedan sugerirme para mejorar las asesorías. Estoy ahí atento también a los mensajes que puedan enviar por el aula, los mensajes del correo. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela saber. Como parece que no hay más necesidad de mi presencia en estos momentos en este video chat, podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Les agradezco mucho a Magda y a Maralulú, que tratan siempre de estar acá en las sesiones, y nos vemos en algún otro momento. Gracias.